Hola amigos, los saluda Mary Bahamón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a las implicancias que debemos considerar para no incurrir en las infracciones por no exhibir y o proporcionar información que la SUNAT nos requiere en el curso de un procedimiento de fiscalización, de una esquela de citación o una cobranza coactiva. La Administración Tributaria, en el marco del artículo 62 del Código Tributario, está facultada para requerirnos información, pero la expresión de esta facultad debe ser realizada o materializada de forma muy clara, de modo tal que ésta debe identificar en sus esquelas de citación, en sus resoluciones coactivas o en sus requerimientos de información qué es lo que desea, si es que requiere que el contribuyente exhiba, muestre determinada documentación o que el contribuyente proporcione esta información, esta documentación en el formato que la Administración Tributaria lo considere pertinente. Esta obligación del contribuyente de proveer información, proporcionar o exhibir información, su incumplimiento está traducido en infracciones. Y estas infracciones están previstas en el artículo 177, numeral 1 del Código Tributario, cuando el contribuyente no exhibe la documentación que la SUNAT le requiere, y en la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, vinculada a cuando el contribuyente no proporciona la documentación requerida por la SUNAT o proporcionándola, esta información no reúne los requisitos que SUNAT ha establecido claramente en ese requerimiento de información. La Corte Suprema, en la Casación 4317 del año 2018, ha tenido a bien diferenciar qué tipo de infractor se configura en estos tipos de requerimientos de información que la SUNAT realiza en sus acciones inductivas, en sus acciones de fiscalización o también en sus cobranzas coactivas. Y así la Corte Suprema diferencia que mientras la infracción del artículo 177, numeral 1, está referida a no exhibir documentación, pero no se trata de cualquier documentación, sino que se trata de aquella documentación que el contribuyente se encuentra obligado a mantener esa información, esos libros contables o documentación que el contribuyente por normativa tributaria debe tener. Y por otro lado, la Corte Suprema diferencia en la infracción del artículo 177, numeral 5, identificando esta infracción con el verbo proporcionar información. No proporcionar información expresamente señalada por la SUNAT. Esta infracción del artículo 177, numeral 5, está vinculado a 4 acciones u omisiones. La primera acción que conlleva a la comisión de esta infracción es que se proporcionen documentos que sin observar las formas y los plazos que la SUNAT está solicitando, o proporcionando información, bien, documentos o información, sin observar los plazos y las formas y o condiciones que la SUNAT está señalando expresamente en la esquela de citación, en el requerimiento o en la cobranza coactiva. Y por otro lado, también se incurre en la infracción por la omisión, cuando no se proporcionan los documentos o no se proporciona la información que es requerida por la SUNAT respecto de sus actividades o respecto de las actividades con terceros con los que guarde relación. El Tribunal Fiscal ha emitido la resolución de observancia obligatoria 10346 de la Sala 9 del 2023. Esta resolución fue publicada el día 19 de diciembre del 2023. Cuando la Administración Tributaria requiere en el curso de un procedimiento de fiscalización que el contribuyente proporcione los registros contables en formato TXT o habiendo llevado la contabilidad en sistema computarizado, la base de datos de los libros o los registros contables. Al respecto, el Tribunal Fiscal ha señalado que esta acción de proporcionar esta información, esta base de datos, los libros en los formatos indicados por la SUNAT, implica la comisión de la infracción prevista en el artículo 177, numeral 5, y no la del 177, numeral 1. Luego,
También existe jurisprudencia en la que ya el Tribunal Fiscal en la resolución 460 de la Sala 8 del 2020 diferenciaba y señala claramente que cuando el requerimiento de los archivos de los libros contables llevados de forma electrónica sean requeridos en TXT o los archivos XPLE, está refiriéndose al soporte de la contabilidad que está obligado a mantener el contribuyente. Por lo tanto, es información que el contribuyente debe mantener y no se trata de elaboración de documentación o información que está siendo requerida por la SUNAT. En ese sentido, el Tribunal Fiscal en esta jurisprudencia señaló que cuando el contribuyente no proporciona los archivos TXT o los archivos XPLE de los registros contables, se estaría incurriendo en la infracción del artículo 177 numeral 1, porque está vinculada a los libros que estaba obligado a mantener el contribuyente. De las tres jurisprudencias citadas, podemos inferir la siguiente conclusión. Si es que la administración tributaria nos requiere los archivos TXT y XPLE, que son la constancia de presentación de los libros contables de forma electrónica, el contribuyente está obligado a proporcionar estos libros y a mantener estos archivos TXT y los archivos XPLE. Por lo tanto, se estaría incurriendo en la infracción del artículo 177 numeral 1 cuando no se proporciona esa documentación. Y en el marco de la resolución de observancia obligatoria recientemente publicada, se incurre en la infracción del artículo 177 numeral 5 cuando el contribuyente no proporciona la información, los libros contables, las bases de datos, en los archivos Excel o en los archivos PDF que la administración tributaria está solicitando. Noten la diferencia, que una cosa es que los libros y registros contables y las bases de datos se proporcionen en una USB y en un determinado software, en un Excel o en un TXT o en un PDF, y muy distinta es la información vinculada a los libros, que es el soporte de los libros, que son los archivos TXT, XPLE, cuyo incumplimiento de proporcionar esta información está vinculada a la infracción del artículo 177 numeral 1 y no la del 177 numeral 5. Es necesario mencionar que para que se configure esta infracción del artículo 177 numeral 5, sancionada con el 0.3% de los ingresos netos del ejercicio anterior, de no haberse declarado ingresos netos en el ejercicio anterior, la multa es el 40% de la UIT. La administración tributaria debe haber manifestado en la esquela de citación o en el requerimiento de información de forma clara cuál es la estructura, la forma en la que se debe hacer los análisis o qué documentación es la que requiere y en qué forma la requiere, teniendo en consideración que cada documento solicitado por la administración tributaria o cada información solicitada por la administración tributaria dentro de un mismo requerimiento que no haya sido presentado va a conllevar a la comisión de una infracción del artículo 177 numeral 5. Es decir, la administración tributaria puede aplicar varias veces la infracción por cada documento no presentado. Finalmente, tengamos en consideración que cuando la administración tributaria en el curso de un procedimiento de fiscalización, por ejemplo, requiere la guía de remisión transportista y esta no es presentada por el contribuyente, esta omisión a la presentación de esta guía de remisión transportista o la omisión a la presentación de información respecto al valor de mercado de las remuneraciones, omisión a la presentación de un organigrama o que no se presente o un análisis mensual de la determinación del IGB o el detalle de los préstamos recibidos o que no se proporcione los estados de cuenta en los archivos PDF requeridos por la SUNAT, va a conllevar a que el contribuyente ha incurrido en la infracción del artículo 177 numeral 5, la cual es sancionada con el 0.3% de los ingresos netos del ejercicio anterior y que puede ser subsanada presentando esta información antes de que SUNAT le notifique el requerimiento reiterativo, acogiéndose a una rebaja del 90% si es que proporciona la documentación o información y pagando la multa, o proporcionando la documentación sin pagar la multa al 80%. Y si es que espera que la SUNAT le notifique un requerimiento reiterativo,
esta infracción solo será rebajada al 70% si se cumple dentro del plazo otorgado por la SUNAT pagando la multa, o si es que se cumple proporcionando la documentación pero sin pagar la multa, esta solo se rebajará al 50%. Recuerden que el hecho de no proporcionar la documentación implica que el contribuyente no se estaría acogiendo a un régimen de gradualidad y por lo tanto la sanción será el monto total del 0.3% de los ingresos netos. Estando a lo expuesto, en caso de recibir una esquela de citación, un requerimiento o una resolución de ejecución coactiva en la que la administración tributaria solicita información, documentación, debemos cumplir con toda la documentación requerida por la administración tributaria a efecto de no incurrir en la infracción del artículo 177 numeral 5, porque la mayor parte ya de las fiscalizaciones se vienen realizando de forma virtual a través de los expedientes electrónicos, de modo tal que esta información se proporciona a través del sistema de expediente electrónico virtual. Deseo que esta información les sea de utilidad.